Hola amigos, bueno, este es un video en el cual vamos a hacer un resumen de la astrología de 2024 y vamos a tomar en cuenta un poco los principales hechos astrológicos que se dan durante el año, los principales ingresos y algunos aspectos y los eclipses y esas cosas, ¿no? Por supuesto hay muchísimos aspectos que voy a dejar de lado por ejemplo los ingresos de los planetas menores no los voy a tocar, ni el Mercurio retrógrado, que eso se da 3 veces por año, porque eso ya lo voy a tratar eh, con más detalle en los videos que voy a ir haciendo mes a mes, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer un mini repaso de las cosas que pasaron en el año 2023, astrológicamente hablando. Lo primero que pasó relevante fue el ingreso de Saturno a Piscis, ¿no? Curiosamente, cuando Saturno ingresó en Piscis empezó a haber problemas con cuestiones que tenían que ver con el mar, ¿no? Empezaron a... lo más relevante que ocurrió fue este hundimiento de este submarino que llevaba a turistas a ver el Titanic, ¿no? Los restos del Titanic. Pero también en un momento empezó a haber ataques de orcas u otros animales así grandes marinos a veleros y a embarcaciones. Eso es algo que no había pasado, ¿no? Pensemos que Saturno también es un planeta es maléfico y Piscis es el mar, ¿no? Entonces son como cosas malas que pasan en el mar, desgracias marinas, etcétera, ¿no? Algunos dicen que Saturno en Piscis va a ser muy bueno para todo lo que tenga que ver con el arte y la cultura popular, ¿no? En el sentido de que Piscis podría significar todo lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo y Saturno es el planeta que concretiza, ¿no? Las cosas. Entonces es como que ideas o sentimientos o contenidos que están en el inconsciente colectivo durante Saturno en Piscis deberían hacerse más, deberían ver la luz y formalizarse, ¿no? Eh, Saturno estuvo en Piscis a mediados de los años 60, justo creo que en 1965 entró y fue un poco la época de oro del rock and roll, de los Beatles, de los Rolling Stones, que empezaron a sacar una música maravillosa durante 2 años y pico, ¿no? Y todavía queda 1 año y medio de Saturno en Piscis, así que veremos qué pasa en cuanto a las películas y las canciones y los filmes, si tiene ese significado. Saturno estuvo en Piscis desde 1993 también a 1996, esa fue la última vez que estuvo, así que eh, también ahí en ese momento se puede tomar como que la música y las películas de ese momento deberían haber sido de alguna manera más inspiradas que las de Saturno en otro signo, ¿no? La gran noticia un poco del año pasado de este 2023 que está terminando, ¿no? Fue que Plutón entró en Acuario, ¿no? Es decir, cada cambio de Plutón, de signo de Plutón, de alguna manera marca. Algunos dicen que Plutón es el planeta que marca las generaciones, ¿no? La generación de Plutón en Virgo, la generación de Plutón en Libra, la generación de Plutón en Escorpio, la generación de Plutón en Sagitario, etcétera, ¿no? Así que, la consecuencia más grande, ya vamos a hablar, porque ahora este año vuelve a entrar de nuevo en Acuario, pero la consecuencia más grande que tuvo fue un poco el florecer de todo lo que es la inteligencia artificial y que se empezará a popularizar toda la cuestión de la inteligencia artificial. Obviamente Acuario es el signo que tiene que ver con la vanguardia tecnológica, ¿no? En 2023 el año comenzó con Júpiter en Aries, pero después Júpiter entró en Tauro, que es donde está ahora, ¿no? Está terminando, está retrógrado. Un Júpiter en Tauro debería ser un Júpiter que ayude un poco a todo lo que tiene que ver con las finanzas, la economía, también la industria de la alimentación, todo lo que tiene que ver con el campo, las cosechas, ¿no? No fue la mejor, digamos, para la Argentina este fue el año donde hubo una sequía, ¿no? O donde estuvimos, en realidad la sequía un poco fue al final del año pasado, pero fue, digamos, una muy mala cosecha en la Argentina, ¿no? Es decir, todo el mundo decía en la economía argentina faltan 25.000 millones de dólares, que son
lo que se dejó de exportar por causa de la sequía, ¿no? Y eso se notó durante el año. Pero bueno, con Júpiter transitando hasta mitad de año, Tauro, eso debería compensarse, ¿no? Debería haber buenas cosechas en general con Júpiter en Tauro. Y bueno, en 2023 también hubo, bueno, 4 eclipses, obviamente, y lo interesante es que fueron 4 signos diferentes, ¿no? El 20 de abril hubo uno en Aries, el 5 de mayo hubo uno en Escorpio, el 14 de octubre hubo uno en Libra, que es el que está vigente ahora, y el 28 de octubre hubo otro en Tauro, en los 5 grados de Tauro, ¿no? Yo estos últimos dos hice videos explicándolos y están en mi canal de YouTube. Bueno, vamos al primer acontecimiento, digamos así, que es que el 20 de enero Plutón vuelve a ingresar en Acuario, ¿no? Después de estar retrógrado, de retrogradar hasta Capricornio y transitar los últimos grados de Capricornio de vuelta en forma directa, vuelve a ingresar en Acuario. Yo esto, bueno, no hice video de Plutón en Acuario, en algún momento lo tengo que hacer. Plutón en a ver, cuando Plutón entra a un signo, o está en un signo, trabaja como de dos maneras diferentes, opuestas. Por un lado, destruye o mata, porque Plutón es la destrucción y la muerte, ¿no? La energía de ese signo, y por otro lado la empodera, ¿no? Esto se puede entender bien, por ejemplo, si pensamos en los años 90 cuando Plutón estuvo en Sagitario, ¿no? Por un lado, si Sagitario tiene que ver con las ideologías, Sagitario tiene que ver con las religiones, ¿no? Y cuando Plutón entra en Sagitario en 1995, si mal no recuerdo, bueno, veníamos de la caída del muro de Berlín y de todo este debate de que ya se habían caído las utopías y que era el fin de la historia porque ya no había, digamos, discusión ideológica, ¿no? Entonces estaba esta idea de que las ideologías estaban muriendo, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con el ingreso de Plutón a Sagitario. Recuerden que Plutón empieza a actuar un par de años antes de ingresar al signo, ¿no? Cuando Plutón estuvo en Escorpio se dio la epidemia de SIDA, pero la epidemia de SIDA se detectó unos años antes de que Plutón empezó a detectar en 1981 y Plutón entró en 1984 a Escorpio, ¿no? Ahora, bueno, Plutón en Sagitario, decía, se dio toda esa muerte de la ideología, pero después ocurrió con Plutón en Sagitario todos los ataques de las Torres Gemelas del 2001 y eso. Entonces después el mundo, es decir, entró en una especie de guerra religiosa entre Occidente y los países musulmanes, ¿no? Y cualquier persona que usara, no sé, que fuera musulmán o que usara turbante o túnica o lo que fueran, prácticamente no lo dejaban pasar por los aeropuertos, ¿no? Los detenían, si los dejaban volar era después porque le hacían mucha dificultad, ¿no? Y por el mero hecho de ser musulmanes o de tener una religión diferente a la nuestra, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con, digamos, Plutón en Sagitario. Por un lado, los sagitarianos estaba siendo atacado con la muerte de las ideologías y por otro lado muy empoderado con esta cuestión de nuestra forma de vida y nuestra religión y nuestra cultura contra tu cultura y tu forma de ver la vida, ¿no? Entonces con Plutón en Acuario se va a dar esto, ¿no? Es decir, se va a dar por un lado, bueno, todo lo que ya dijimos de la inteligencia artificial, de todo un empoderamiento de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de vanguardia, nuevas tecnologías de punta, si no sabemos un poco, va a estar como 20 años Plutón en Acuario, así que, digamos, quién sabe las maravillas tecnológicas que vamos a ver, que todavía no podemos siquiera concebirlas, ¿no? Pero Plutón también en Acuario tiene que ver un poco con lo colectivo, ¿no? Si algunos dicen que el lado oscuro de Plutón en Acuario tiene que ver con toda esta cuestión del reconocimiento facial, ¿no? De la idea de que lo colectivo va a primar sobre lo individual, ¿no? Entonces va a haber una especie de Estado que va a controlar, ¿no? Un poco como hacía en Gran Hermano, ¿no? Que va a controlar un poco la vida de los individuos y va a someterlos, como de alguna manera se hace en China, que es un país completamente acuariano, ¿no? Con luna en Acuario y ascendente en Acuario, donde los ciudadanos están sometidos al poder del Estado. Claro que China, es Oriente y no tienen las tradiciones un poco democráticas o individualistas que tenemos en
en Occidente, ¿no? Es decir, en Occidente le damos un valor mucho más importante a la libertad individual y a la iniciativa individual que en las culturas asiáticas, ¿no? Así que bueno, habrá que ver qué pasa. Esto, no, digamos, no que estoy haciendo un resumen, no quiero meterme demasiado en este tema. Este no es el ingreso definitivo de Plutón a Acuario. Plutón se va a poner retrógrado el 1 de julio y va a retroceder de nuevo. Va a retrogradar hasta Capricornio, ahí va a recorrer de vuelta el último grado de Capricornio, poquito, unas semanas, y después va a volver a entrar, después se va a volver a poner directo y después va a entrar definitivamente en noviembre a Acuario, ahí sí para quedarse esos 20 años que se va a quedar. Bueno, esto no es un ingreso, es justo un aspecto que se da el día 16 de febrero del 2024, cuando Venus ingresa en Acuario, va a hacer conjunción con Plutón y con Marte, que van a estar ahí, y además de Plutón y Marte van a estar el Sol y Mercurio en Acuario, así que va a haber un gran estelium en Acuario y una energía muy acuariana dando vueltas, ¿no? Que va a... bueno, también va a tener un tinte pisciano, por decirlo así, porque el regente de Acuario, que yo tomo el tradicional, que es Saturno, está en Piscis, ¿no? Entonces va a haber una energía muy elevada. Recuerden que Acuario y Piscis son los últimos signos y son los signos más transpersonales, si se puede decir, ¿no? Por ahí transpersonal no es la palabra, pero los signos más evolucionados y más alejados del individuo y del yo, ¿no? Es decir, más colectivos en cierta manera. Y así que, porque son los que más lejos están de Aries o de la que es el nacimiento del individuo, ¿no? Así que bueno, va a haber una energía muy acuariana en el verano y bueno, y esto implica también todo lo que tiene que ver con las ideas acuarianas de libertad con responsabilidad, de la idea de cambiar las estructuras, las viejas estructuras capricornianas que ya no sirven. Toda esta energía va a estar muy fuerte en Acuario, ¿no? Bueno, el 5 de marzo tenemos nuestro primer eclipse del año, un eclipse de luna en Libra, y que se da en los 5 grados de Libra, o sea, en el primer decanato de Libra, y bueno, en los viejos libros de astrología, especialmente el libro de Rafael, que era un astrólogo inglés del siglo XIX, decía que los eclipses en el primer decanato de Libra, que está regido por la luna, provocan furiosas tormentas con mucho granizo, ¿no? Hay que ver si esto se da así o no. Después, obviamente, cuando sea el momento, yo voy a hacer una carta analizando este eclipse con minuciosidad, así que por ahora solamente lo menciono. El día 8 de abril, ocurre el otro eclipse, que es el eclipse de Sol en Aries, que ocurre en los 19 grados de Aries. Los antiguos decían que un eclipse en este decanato de Aries, que está regido por el Sol, significa prisión y tristeza de algún rey y peligro de muerte para él. También trae, como si fuera poco, la corrupción de los árboles que dan frutas y de todas las cosas que crecen en la tierra, ¿no? Así que va a ser tierra arrasada. Vamos a ver cuál de estos aspectos se da y si afecta a un rey o a un político importante, vamos a ver quién es, ¿no? No sé si necesariamente será el presidente de la nación, puede ser un rey de otro lado. Piense que este eclipse se va a dar para todo el mundo, no solo para la Argentina, ¿no? De cualquier manera, solo estoy mencionando esto porque, al igual que mencioné en el otro eclipse, voy a hacer también un video acerca de este eclipse cuando llegue el momento, así que ahí lo vamos a ver con más detalle y minuciosidad. Y bueno, el 20 de abril de 2024 se da uno de los tránsitos más esperados en este tiempo, que es la conjunción entre Júpiter y Urano. Urano ya está, esto se da en el signo de Tauro, por supuesto. Urano ya estaba en Tauro desde 2017. Si ustedes saben que Urano trae como innovación y todo lo que tiene que ver con Urano, que es toda esta cuestión de destruir estructuras viejas, ¿no? Y crear cosas nuevas. En Tauro tiene que ver con las finanzas, la comida. Yo hice una nota en mi blog acerca de
Urano en Tauro y dije, fíjense que Urano en Tauro nos trajo, por un lado, bueno, toda esta ideología libertaria que antes no estaba presente, la idea de que hay que destruir el Banco Central, hay que volar el Banco Central. Y también trajo una gran ola de, que esto tampoco se veía antes, una gran ola, no una gran ola, de comida sana, ¿sí? Toda esta gente que de repente de un día para otro se volvió vegana, que empezaron a hacer dieta sana, que empezaron a protestar por el maltrato de los animales en la exposición rural. Todo esto también es una cosa nueva, ¿no? Y tiene que ver con Urano en Tauro. Se dice que cuando Júpiter expande las cosas, entonces cuando Júpiter haga conjunción con Urano en Tauro, bueno, va a traer bueno, estas innovaciones en Tauro van a de alguna manera a explotar no explotar es la palabra, pero a incrementarse, porque por este aspecto de Júpiter de amplificar un poco lo que toca, ¿no? Y hay algo interesante que en los años 30, cuando fue la anterior conjunción de Júpiter y Urano en Tauro, se revolucionó la industria de la alimentación. Por ejemplo, se crearon, esto lo dijeron en el Astrology Podcast, lo quiero citar por si alguno lo vio, para que no crea que estoy repitiendo sin citar. Se crearon los confites M&M, ¿no? Que fueron los primeros confites un poco de su tipo, que decían se derriten en tu boca, no en tu mano, porque antes había confite pero se derretían un poco con el calor de la mano. Y bueno, crearon un poco una revolución en todo lo que son las golosinas. También se crearon diferentes tipos de lo que en Estados Unidos se llaman los Cheerios, que son como una especie de chisitos, ¿no? Y todo ese tipo de comidas se crearon después de la conjunción o durante la conjunción de Júpiter y Urano en Tauro, pero hace 80 y pico de años, ¿no? Así que bueno, se puede esperar de alguna manera cambios en la alimentación, nuevas dietas, nuevas comidas, ¿no? Quizás no tanto comidas tan industrializadas, porque ya tenemos comida industrializada a morir, ¿no? Es decir, en los años 30 todo esto era una novedad uraniana, pero ahora la norma es casi la comida industrializada, ¿no? Pero también, bueno, tiene que ver con el campo, es decir, durante Urano en Tauro, en la vez anterior que estuvo Urano en Tauro en los años 30, fue que se creó un poco la agricultura industrial moderna con los pesticidas y los tractores, ¿no? Y bueno, se habla de que podría haber innovaciones. Hace poco yo vi por Twitter o por X, o por cómo se llame ahora, un nuevo tractor que mataba insectos de las cosechas, pero en lugar de usar químicos usaba rayos láser, tenía como un sistema de láser abajo y tiraba como el láser y iba flasheando el láser y iba matando a los insectos, ¿no? Lo cual es una manera de matar los insectos que se comen la comida sin contaminar la comida, por el problema del DDT y todos los agroquímicos es que son perniciosos no solo para los insectos, sino para los humanos que consumen la comida, ¿no? Así que bueno, hay que ver qué va a traer si no quiero hacer un video súper largo, pero hay que ver qué va a traer esta conjunción de Júpiter, Urano en Tauro, ¿no? También obviamente puede haber modificaciones y cosas en todo lo que tiene que ver con la economía, con las finanzas, ¿no? Y debo decir que este tránsito parece de alguna manera ir de la mano con las intenciones reformistas del gobierno de Javier Milei, ¿no? Que él quiere como revolucionar las finanzas, revolucionar la economía, ¿no? Que todas esas cosas tienen que ver con Tauro, ¿no? Eso va a estar bastante amplificado. Pero bueno, no quiero meterme con la política nacional porque después la gente se empieza a enojar y después lo vamos a discutir cuando sea el momento. Bueno, el 25 de mayo Júpiter ingresa a Géminis, deja definitivamente Tauro y bueno, esto implica un poco que las actividades geminianas van a contar con cierta amplificación o con cierta buena fortuna, todo lo que tiene que ver con el periodismo, las comunicaciones, la enseñanza primaria, ¿no? Bueno, la escritura, es posible que el mercado editorial, los que tengan que ver algo con eso, pase un año relativamente bueno, mejor que otros, ¿no? Porque bueno, Júpiter va a amplificar un poco todo lo que tiene que ver con Géminis.
va a ser un buen momento para llevarse bien con los hermanos, ¿no? Para tener suerte a través de los hermanos, ¿no? Porque Júpiter también es el planeta de la buena fortuna, ¿no? Para hacer reuniones de hermanos, de familia, de hermanos, de primos, ¿no? De familia, etcétera, ¿no? Júpiter obviamente está directo y se va a poner retrógrado alrededor del 20 de octubre. Así que esto, bueno, generalmente la primera parte de cuando Júpiter ingresa a un signo es como una parte de, o como un periodo en el cual las cosas avanzan, tienden a avanzar sin obstáculos, ¿no? Y cuando Júpiter se pone retrógrado, como que se corta un poco toda esa cuestión del avance sin obstáculos y bueno, cuando digamos, empiezan a surgir como problemas y cuestiones para ese avance que uno tiene que en realidad eran cuestiones que uno estaba dejando de lado, que tiene que resolver. Y bueno, eso después se corrige cuando Júpiter se vuelve a poner directo, ¿no? Bueno, nos saltamos junio y vamos directamente a julio. El 2 de julio Neptuno se pone retrógrado. Y lo interesante es que Neptuno se pone retrógrado en los 29 grados 56 minutos de Piscis. Es decir, había Neptuno avanza, está a punto de entrar en Aries, está a 4 minutos, ¿no?, de entrar en Aries. Y se pone retrógrado justo ahí cuando está a punto de entrar en Aries, pero no llega a entrar en Aries. Entonces se pone retrógrado. Yo ya mencioné que los tránsitos de Neptuno son un poco difíciles de sentir, ¿no?, en la vida diaria de las personas y que tienen que ver con ciclos que se ven más a largo plazo, ¿no? Pero este es importante porque, por más que no se va a sentir mucho, porque estamos hablando del último grado del zodíaco y el último grado de Piscis, ¿no? Es decir, cuando un planeta, sobre todo estos planetas largos, es decir, Neptuno tarda 166, 168 años en dar toda la vuelta al zodíaco, ¿no? Entonces va a terminar un ciclo de 168 años. Y este es es la última retrogradación que va a hacer para después finalmente entrar en Aries en el 2025, ¿no? Y esto es importante porque cuando Neptuno, esto ya vamos a hacer video, supongo, cuando Neptuno entre en Aries va a comenzar una nueva ronda de utopías para la humanidad, ¿no? Es decir, Neptuno nos trae un poco las utopías o nos señala un poco dónde está el paraíso, ¿no? Y durante el ciclo anterior, digamos, durante el ciclo que está terminando, las utopías tuvieron que ver con ideas. Recuerden que estamos viviendo un ciclo de tierra, ¿no? Un ciclo de las conjunciones Júpiter-Saturno, de grandes conjunciones en tierra, ¿no? Entonces tenían que ver mucho con lo económico, es decir, básicamente las grandes utopías que hubo durante el siglo XIX y el siglo XX, en los últimos 168 años, desde mitad del siglo XX, perdón, desde mitad del siglo XIX para adelante, fueron económicas, es decir, básicamente el capitalismo, la utopía capitalista, o el capitalismo como utopía, y el comunismo como utopía, como, digamos, ambas ideologías, por decir así, o creencias, o sistemas, digamos, pensados como un camino que nos iba a llevar a un paraíso donde íbamos a ser todos felices y todo iba a ser abundante, ¿no? Y bueno, se terminan esas utopías, y ojo, tanto la del socialismo barra comunismo como la del capitalismo, ¿no? Es decir, ya llega un momento donde no podemos seguir sosteniendo la idea de que el progreso material nos va a llevar a la felicidad, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pero esas utopías van a ser reemplazadas por otras utopías que, bueno, que van a ser, supongo, más de aire, porque vamos a estar viviendo una era de aire, ¿no? Así que no sé lo que van a hacer o lo que va a pasar, pero es interesante este retrogradación de Neptuno y este periodo que está viviendo Neptuno, porque nos está haciendo vivir como la última parte de un ciclo que se está acabando. Y Neptuno es un planeta muy importante para la humanidad, porque es el planeta que justamente nos da las utopías, nos da los sueños, es el planeta que rige la música, es el planeta que rige Hollywood, que las películas, es decir, es el planeta de los sueños colectivos, ¿no? Así es aquello de los mitos, ¿no? Que nos da la sensación de que vivir tiene sentido, ¿no? Si no hay un toque neptuniano
que puede ser positivo o negativo. Es decir, no es que sea positivo o negativo, es el toque neptuniano siempre nos habla de otro plano, siempre nos habla de algo que ocurre en nuestro interior, es algo que, por eso es el planeta de la espiritualidad, ¿no? De alguna manera. Eh, si el problema es cuando queremos llevarlo neptuniano a este plano y concretarlo, eso nunca, después eso nunca sale bien, ¿no? Es decir, los amores neptunianos son esos amores cuando nos enamoramos de alguien y la persona nos parece mágica y bueno, eso no son los, es decir, son los grandes amores que sentimos como grandes amores, pero no son amores de todos los días. De cuando uno quiere llevar ese amor a la tierra, a una pareja, digamos, después no funciona, ¿no? Porque son amores idealizados, que están hechos para ser idealizados, ¿no? Neptuno nos lleva un poco a la idealización. Pero bueno, podría hablar de Neptuno varias horas. Vamos al siguiente tránsito. Y bueno, nos salteamos agosto y vamos directamente al 7 de septiembre, porque el 7 de septiembre Plutón ingresa, obviamente retrógrado, a Capricornio, ¿no? Es decir, deja de estar en Acuario e ingresa por última vez a Capricornio, ¿no? Por los últimos 248 años. Ingresa por muy poquitas semanas a Capricornio porque se queda en el grado 29. Y esto es algo que yo mencioné en mis videos y en las redes sociales. Plutón en el grado 29 de Capricornio termina de sacar toda la basura que hay abajo de la alfombra, en todo lo que tiene que ver con las instituciones, los gobiernos, la gente que tiene poder. También tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con, bueno, con aquellos que dirigen la economía, es decir, tanto en cuanto son, digamos, instituciones, ¿no? Y instituciones tradicionales, ¿no? También tiene que ver con, bueno, todos aquellos que están ejerciendo el poder, ¿no? Yo mencioné en algún momento y alguno se enojó porque dije también las así llamadas organizaciones sociales o piqueteros en la Argentina, que supuestamente son antisistema, también son parte de Capricornio. Hay gente que maneja planes sociales, que tiene, ¿cómo se llama? No sé, miles de personas que le responden, que tiene comedor. Bueno, eso también es una estructura capricorniana y Plutón está sacando también las miserias de ese tipo de cosas. Ahora se dio este caso en la Argentina donde pusieron una línea de teléfono para denunciar los abusos de las organizaciones sociales y llamaron supuestamente de 10.000 personas. Bueno, todos cometen abusos, no solo los gobiernos oficiales, todas las personas que tienen poder siempre cometen ciertos abusos y Plutón se encarga de mostrar esos abusos, ¿no? Es decir, hechos de corrupción, etcétera, etcétera. Y el último pasaje de ahí de Plutón por ahí va a sacar más cosas, ¿no? Y esto es interesante porque ya que estamos en la Argentina, yo no quiero meterme en la discusión política argentina porque esto lo ve gente de todo el mundo, pero a ver, por ejemplo, a Milei le están criticando la cuestión de que sacó un DNU bueno, y que quiere cambiar un montón de leyes por decreto, pero y dicen, bueno, no, en una democracia no puede ser que el presidente gobierne por decreto. Y no es casualidad que eso haya ocurrido con Plutón en grado 29, que es lo que ocurrió con el Plutón en el grado kármico de Sagitario. Es decir, es cierto probablemente que en una democracia el presidente no debería gobernar por decreto. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también es cierto que el sistema está hecho así, ¿no? Y que un montón, eso lo puso Carlos Menem en su... cuando reformó la Constitución en 94 dijo quiero hacer un sistema de DNU donde el DNU sea válido mientras el Congreso no lo dé de baja, ¿no? Sino que el Congreso lo tiene que aprobar después. Si el Congreso no lo rechaza ya es válido, entonces es casi una monarquía, ¿no? Pero bueno, ese es el sistema que tenemos. Entonces resulta que todo el mundo se dio cuenta de que ese sistema no es del todo democrático con Plutón en el grado 29. Y bueno, digamos, vivimos así hace 30 años y a nadie le pareció molestar los DNU, ¿no? Para los que no sepan lo que es un DNU, es un decreto de necesidad de urgencia. Ya veo que gente que vive en otros países me va a preguntar qué es exactamente un DNU. Bueno, el día 7 de septiembre tenemos un eclipse de luna, comienza el siguiente el segundo ciclo de eclipses del año. Tenemos un eclipse de luna en los 25 grados de Piscis, ¿no? O sea, en el tercer decanato de Piscis. Y bueno, los viejos astrólogos, los antiguos, decían que un eclipse de luna en el tercer decanato de Piscis, que está regido por Marte, significa con amenazas de robo y asaltos y rapiña.
y agrega en la Tierra y en el mar, ¿no? Porque, bueno, esto lo escribió un astrólogo inglés donde el Imperio Británico tenía su flota que daba vueltas y era, digamos, sometida a ataques de piratas y ese tipo de cosas. No creo que suframos ataques de piratas por ahora, pero bueno, no sé qué puede ser posible que haya una ola delictiva o algún crimen importante o alguna, esperemos que no, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, ya lo veremos en su momento. Y bueno, unas semanas después vamos a tener el eclipse de Sol en Libra que ocurre en los 10 grados de Libra, o sea, en el segundo decanato de Libra, ¿no? El segundo decanato de Libra está regido por Saturno, ¿no? Que Saturno es el planeta que se regocija en Libra, ¿no? Que se exalta en Libra, digamos. Pero bueno, en este caso las noticias no son buenas. Significa, anuncia la muerte de un gran rey, sedición y hambre, ¿no? Así que bueno, esperemos que sea más simbólico que real, ¿no? Y bueno, el 11 de noviembre de 2024 Plutón ingresa definitivamente en Acuario, ya se deja andar retrogradando, andar cambiando de signo cada pocos meses y ya se va a quedar en Acuario definitivamente hasta 2040 y pico, 2044 me parece, o 2043. Pero así que bueno, ahí vamos a tener completo el ciclo es decir, el ciclo de Plutón en Capricornio, de terminar de sacar un poco las miserias de lo que yo decía, de todas las instituciones gubernamentales, las instituciones jerárquicas, la iglesia, el ejército, el patriarcado, gente poderosa económicamente, etcétera. Y bueno, a partir de ahí vamos a estar ya en una etapa distinta, en una generación distinta, la de Plutón en Acuario, que tiene que ver, como ya lo mencioné, con va a haber un desarrollo muy grande de la inteligencia artificial, de todo tipo de tecnologías de vanguardia. Supongo que para esta época se van digamos, vamos a adoptar la cuestión de los autos eléctricos, ¿no? De dejar de quemar tanto los combustibles fósiles. Bueno, bueno, hay que ver qué va a pasar, ¿no? No quiero hacer futurología, pero Acuario tiene que ver con eso, con las energías limpias, con formas nuevas y más eficientes de usar la tecnología, etcétera. Y bueno, el último tránsito, el último evento al cual quería referirme es que el 6 de diciembre Marte se pone retrógrado en Leo, ¿no? Con lo cual va a estar, cuando Marte se pone retrógrado en un signo, generalmente está en ese signo un montón de meses. En el año 2022 estuvo retrógrado en Aries y fue como un momento que estuvo, creo que como 6 meses, que fue todo el momento en el que había un pico en el conflicto en Ucrania, ¿no? Donde había como mucha, es decir, Marte en Aries obviamente es el planeta de la guerra, en el signo de la guerra, ¿no? De la agresión, y así que había, bueno, toda esta cuestión de la guerra y eso. Marte en Leo no es tan agresivo, tiene más que ver con bueno, con Leo tiene que ver con lo solar, con los reyes, el poder ejecutivo, ¿no? Pero también la autoexpresión individual, ¿no? Va a haber una especie de, probablemente, incluso es interesante porque Plutón ya va a estar en Acuario, ¿no? Entonces Plutón en Acuario de alguna manera va a ser una energía muy fuerte por lo colectivo, pero Marte en Leo va a querer luchar por la expresión individual, ¿no? Entonces supongo que va a haber... vamos a ver este tipo en algún momento también de conflicto, de protesta entre, por ejemplo, estas cámaras de reconocimiento facial que se ponen en las estaciones de tren y la gente diciendo, no, yo tengo libertad digamos, de circular y que no quiero que el Estado me esté monitoreando, ¿no? Entonces seguramente vamos a ver este tipo bueno, todo este tipo de discusiones se va a dar durante todo Plutón en Acuario, ¿no? Pero bueno, con un Marte retrógrado en Leo, la gente de repente se va a recordar que tiene un derecho individual y va a querer hacer las cosas a su manera sin estar sometido un poco al monitoreo de lo colectivo, ¿no? Ambos extremos son importantes, no se puede suprimir lo individual en favor del colectivo y tampoco el individuo puede hacer cualquier cosa sin importarle lo colectivo, ¿no?
hay que tener un balance, como en todos los signos que son opuestos, como Leo y Acuario tienen que tener un balance, así como Libra y Aries y Libra tienen que tener un balance, y como Cáncer y Capricornio tienen que tener un balance, ¿no? Pero bueno, vamos a ver supuestamente todo esto. Así que la Argentina tiene Marte en Leo en su carta natal, por eso la Argentina siempre tuvo militares muy orgullosos que se creían la salvación de la patria, ¿no? Es decir, Marte, los militares, Leo, el orgullo. Y por eso también Argentina siempre tuvo éxitos deportivos, ¿no? Deportistas, es decir, Marte también son los deportistas de un país, y en Leo son deportistas que alcanzan la gloria, ¿no? Que se destacan. El metal de Leo es obviamente el oro, ¿no? Porque está regido por el sol, y la energía solar está representada por el oro, que es el color del sol, el color dorado. Entonces son deportistas que alcanzaron medallas de oro, la copa de oro, ¿no? Es decir, el primer puesto. Así que se destacan, ¿no? Así que bueno, nada, puede ser que los deportistas argentinos con Marte en Leo, a pesar de que esté retrógrado y eso, también tenga alguna actuación destacada en algún campo. Así que bueno, este es más o menos el resumen de lo que yo creo que es lo principal del año, astrológicamente hablando. Obviamente hay un montón de cuestiones que no tomé en cuenta, como digamos, los cambios de signo del Sol, los cambios del signo o los ingresos de los planetas más chicos, más personales, como Mercurio, Venus y bueno, Marte. Solamente de Marte dije esta cuestión de que se pone retrógrado. Eso es porque digamos, Venus cambia básicamente todos los meses de signo, y Mercurio cambia todos los meses de signo. Hubiera hecho un video larguísimo que no tiene mucho sentido. A mi juicio, lo más importante del año, esto es algo obviamente subjetivo, pero bueno, creo que la mayoría de los astrólogos están más o menos de acuerdo, es toda esta cuestión de que, bueno, definitivamente Plutón se va a quedar en Acuario, ¿no? Va a ingresar en Acuario y se va a quedar definitivamente ahí por un tiempo largo, y vamos a tener que vivir con toda esta energía de Plutón en Acuario. Me olvidé de decir, Plutón en Capricornio, uno de los problemas que tiene, no de los problemas, pero de las características que tiene, es que las cosas se empiezan a poner como más, digamos, Capricornio es un signo que tiende a ser frío digamos, y poco dado a lo festivo, ¿no? Entonces, quizás no sé si nos dimos cuenta, pero esto es algo que postea mucho mi colega John Motors en las redes sociales, que es por ejemplo, él posteó de una foto de un del shopping Alto Palermo, durante Plutón en Sagitario, y estaba todo colorido, lleno de plantas, lleno de colores, y después, cuando Plutón entró en Capricornio, después de alguna manera lo pintaron todo de gris y de marrón, ¿no? Y de color café, digamos, y quedó como todo minimalista, con las paredes, digamos, desnudas, todas de color gris, ¿no? Y esto, él dice, tiene que ver con esa energía de capricorniana, ¿no? Además, Capricornio tiene mucho que ver con esta cosa seria que tiene que ver con un poco cancelar y ser, porque es un signo muy, debe ser signo de Saturno, ¿no? Entonces es un signo que enseguida tiene la tendencia a castigar y a marcar límites, ¿no? Entonces, tenemos toda esta cosa que de repente no se puede hacer esto, no se puede decir lo otro. Acuario es un signo supuestamente que levanta las barreras y es mucho más permisivo, ¿no? Entonces supongo que veremos qué pasa, ¿no? Si este es el aspecto de Acuario que termina, digamos, amplificando Plutón, o si este es el aspecto de Acuario que termina suprimiendo Plutón, ¿no? Porque Plutón siempre tiene los dos, digamos, energías, o las dos consecuencias, ¿no? De que por un lado amplifica y por otro lado mata. Pero bueno, creo que vamos a ver cambios, no ahora, no en este año, pero sí en los años subsiguientes. Digamos, cuando estemos llegando al 2030, vamos a ver que cambió un poco todos estos edificios que se pusieron tan minimalistas y tan color gris y color marrón, ¿no? Van a empezar o sea, Acuario, fíjense que es el planeta que sale de las normas, ¿no? De las normas capricornianas, justamente, ¿no? Así que no me extrañaría que de repente empiece a surgir como una cosa más psicodélica, como que de repente la gente empiece a pintar las casas de colores, y los comercios, ¿no? Y los shopping centers o los centros comerciales empiecen ¿no? a hacer como cosas mucho más digamos, fuera de lo convencional, ¿no? Cuando veníamos de una energía terriblemente convencional que es Capricornio.
Pero bueno, eso es toda especulación por ahora. Después, el segundo aspecto que me parece importante es el que algunos dicen que es el hecho astrológico más importante del año, es la conjunción entre Júpiter y Urano, que eso marca el comienzo de un ciclo, ¿no? Del ciclo Júpiter-Urano. En Tauro, ¿no? Esto va a marcar un poco es decir, una expansión de toda esta energía uraniana en Tauro, y como ya dije, va a haber supuestamente revoluciones en todo lo que tiene que ver con los alimentos, va a haber revoluciones en todo lo que tiene que ver con las finanzas, va a haber revoluciones en todo lo que tiene que ver con liberalizar las economías. Urano, lo siento mucho, es un planeta que tiene que ver con lo liberal, ¿no? Va a haber revoluciones decía la finanza, bueno, todo lo que tiene que ver con el campo, la producción agrícola, ¿no? Quizás sean pequeñas revoluciones, no los veamos, ¿no? Pero, digamos, pasado unos años o unas décadas, vamos a ver decir, esto empezó cuando Urano estaba en Tauro y Júpiter se le acercó, ¿no? Así que, bueno, queda ver, obviamente, decir, no es difícil saber ahora qué es lo que va a pasar exactamente, ¿no? Pero creo que esa es una de las grandes cuestiones del año, ¿no? Y ya que estamos con Plutón, también el último paso de Plutón por Capricornio. Plutón por Capricornio tiene digamos, es ahora o nunca que termine de sacar la basura que hay debajo de la alfombra en todo lo que tiene que ver con lo capricorniano, con las instituciones. Así que, bueno, vamos a ver si estallan escándalos y si sale, digamos, podredumbre y todo ese tipo de cosas. Y va a haber una energía muy acuariana. Yo les decía que el 16 de febrero va a estar este stellium en Acuario con un montón de planetas. Es decir, vamos a un tiempo más acuariano, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que tiene Acuario, ¿no? Digamos, que tiene que ver más con poner el peso de lo colectivo sobre lo individual, pero la responsabilidad colectiva, pero también tiene que ver con derrumbar las barreras capricornianas y las estructuras y las jerarquías capricornianas, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cuál es el alcance de todo esto. No quiero hablar de política, se plantea como un video general para que lo vea gente de todos los países de habla hispana, no quiero hablar particularmente de la Argentina, pero yo creo que con esta energía tan acuariana, un poco el tono que le quiere imprimir Javier Milei al gobierno va a seguir. Yo lo siento mucho para aquellos que quieren que Javier Milei dure 3 meses, que no es muy democrático, porque hubo elecciones y la gente lo eligió por 4 años. Sea Javier Milei o sea el que sea que haya ganado, ¿no? Hay que ver bueno, digamos, cómo se termina dando, obviamente, ¿no? Pero bueno, no quiero meterme en política nacional, así que bueno, vamos a dar por terminado este video. Quedó bastante más corto de lo que había pensado. Pensé que iba a pasar la hora. Así que bueno, vamos a ir terminando. Como siempre, amigos, les pido que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban al canal, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. También voy a hacer en un momento el video sobre enero del 2024, y ahí sí voy a poner un poco los planetas más chicos, los planetas menores, no menores, los planetas más personales. Y la luna llena, la luna nueva, todo ese tipo de cosas. Bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.